Queridos invitados que nos acompañan en esta sesión número 2, la cual se intitula Energías renovables, sostenibilidad e inversión en la reforma energética, con nuestros siguientes expertos. Shirley Wagner, de Sostenibilidad Global, bienvenida. Viridiana Vázquez, de Electriz. Héctor Garza, del Centro de Investigaciones Interculturales, Jurídicas y Ambientales, SC. Leonardo Beltrán, de Sustainable Energy for All, y Jimena Fernández, de Valía Energía. Me complace informarles que esta mesa será moderada por Jimena y a todos ellos los recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días a todas y a todos. Como me hicieron favor de presentarme, soy Jimena Fernández, de Valía Energía, y voy a tener el honor de moderar esta mesa con estos grandes panelistas, expertos en su área. Entonces, pues sean bienvenidos. Como comentaban, el título es Energías renovables, sostenibilidad e impacto en la reforma energética. Sabemos que han habido varias reformas de la reforma energética y esta es una más de todo lo que hemos venido platicando en la conferencia anterior. Pero, en particular, sabemos que el cambio para energías más limpias no significa simplemente poner infraestructura de un día para otro. Tenemos que tomar en cuenta varios matices, tenemos que considerar que el cambio sea justo, inclusivo y que además seamos respetuosos tanto con los derechos humanos, con la regulación y el territorio. Estos expertos nos van a compartir sus perspectivas en el ámbito de la política pública, derechos de las comunidades indígenas y de las comunidades en general, inclusión social y los desafíos técnicos que tenemos para llegar a una energía más limpia y sostenible. Me gustaría empezar este panel preguntándole al maestro Leonardo si nos podrías contar un poquito de las políticas y marcos específicos que han facilitado la transición energética en México. Gracias. Gracias, Gina. Mil gracias por la invitación, Guillermo, a la Facultad de Derecho y a la Universidad Nacional Autónoma de México por la oportunidad. Y bueno, por supuesto, pues un lujo estar aquí con mis colegas, conocidos compañeros del sector energético y bueno, por supuesto, Jimena, que me va a moderar para asegurarme que no digo una cosa que no debo de decir. Bueno, digamos, en general, en términos de el marco jurídico del sector renovable, me parece que, por supuesto, digamos, dependiendo de la administración en turno, pues pueden cambiar las ideologías y eso pues claramente refleja cuáles son las condiciones a nivel nacional, ¿no? Finalmente, pues el resultado de cada administración pues es el reflejo de lo que está pensando el país y por eso emites un voto en cierto sentido. Entonces, sin lugar a dudas, la administración tiene todo el mandato del país para poder impulsar sea un cambio constitucional o sea un cambio jurídico, y ese pues me parece que es un punto central, ¿no? O sea, digamos, no hay duda, no hay algún cuestionamiento de por qué se hace un cambio al marco jurídico. Ese es el primer punto. El segundo punto, por supuesto, tiene que ver con si eso refleja las preferencias en el país. Y sin lugar a duda, cuando se planteó digamos, la plataforma de esta administración, incluyeron los diferentes elementos que querían ellos impulsar en su administración. Entonces, también no queda duda de cuáles son los elementos que querían ellos estar implementando, impulsando durante esta gestión. Ahora, parece ser que en el tema de renovables hay un cambio entre la administración del expresidente López Obrador y de la presidenta Sheinbaum,
Por supuesto, hay un nuevo marco jurídico, esto impulsado, por supuesto, desde la administración del presidente López Obrador, pero ya visto o ejecutado a partir de las leyes que ya se aprobaron en el nuevo paquete, que incluyen, pues, por ejemplo, una ley de biocombustibles, una ley de geotermia, o incluso esta eliminación de algunas instituciones que tenían un mandato específico sobre el sector energético. Es cierto que hoy tenemos pues ya un poquito más nivel de detalle, pero me parece que no hay una correspondencia entre el marco jurídico y la parte política. Por ejemplo, a nivel internacional, México es parte de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y ahí México se ha comprometido, por ejemplo, el esfuerzo más reciente es hubo una coalición de diferentes países para impulsar que se triplicara las energías renovables y se duplicara la eficiencia energética de aquí al 2030. Y en el caso de México nosotros nos sumamos, la delegación de México aceptó, firmó este compromiso y si nosotros observamos la correspondencia de ese compromiso con el marco jurídico o con las políticas públicas, parece que no hay esa correspondencia, ¿no? Entonces, digamos, primer bandera roja es que ese compromiso no se ve reflejado en nuestro marco institucional. Segundo, quizás el otro ejemplo es, por supuesto, la narrativa de la presidenta y del equipo de energía sí es consistente con una visión pues, que atienda la preocupación de la población en general. Si ustedes observan, por ejemplo, qué opina la población respecto de energías renovables o de eficiencia energética o de la transición digamos, del cambio climático, por ejemplo, Naciones Unidas organizó una encuesta a nivel global respecto de la preocupación que tenía la población en general respecto a estos temas del cambio climático. Y 6 de cada 10 habitantes del planeta les preocupa el cambio climático, ¿no? Entonces, digamos, específicamente del caso mexicano podríamos discutirlo a detalle, pero simplemente si seguimos el dato a nivel internacional, el 60% de la población de México le preocupa esto. Y eso me parece que es otro indicador que no es consistente con este esquema, el marco jurídico y el marco de política pública. Entonces, quizás yo quisiera dejar esas dos banderas de inconsistencia entre específicamente nuestro marco jurídico y de política pública respecto de lo que nosotros como mexicanos y a nivel global estamos buscando. Y de regreso a ti. Muchas gracias. Bueno, en esta misma línea, Shirley, me gustaría preguntarte, ¿qué desafíos has observado en la implementación legal de la reforma en el sector eléctrico? Un poco en línea con lo que venía explicándonos Leonardo, ¿no? De que tenemos estos desafíos tanto nacionales como internacionales, pero concretamente para México. Muy buenos días a todos, un gusto estar por aquí en la máxima casa de estudios. Muchas gracias, Guillermo, por la organización y a mis colegas del panel el día de hoy. Pues estamos en una época histórica porque estamos viviendo nuevas reformas al sector. Esto no es nuevo, como ustedes saben, me remonto un poquito a la historia. Ha habido varias reformas anteriormente y esto generalmente está dictado no solamente por temas, bueno, lo bueno es que fuera solamente por avances tecnológicos, pero tiene mucho que ver en la ideología, naturalmente, y las tendencias también internacionales. Y aquí es donde impacta también por los compromisos que tiene México que realmente podamos avanzar a una implementación correcta de las reformas.
Y como los abogados sabemos, el diablo está en los detalles. Entonces, todavía nos falta bastante para ver cómo se van a implementar, porque falta que se emita la regulación secundaria. Pero en especial faltará ver cómo se implementa y cómo se interpreta. Algo que cabe la pena mencionar también es que con esta reforma se le dieron facultades a la Secretaría de Energía, mucho mayores a las que tenía antes. Con esto se crea una suprasecretaría, por decirlo así, tiene facultades inclusive de competencia económica, y esto va a ser un tema que va a incidir mucho en la implementación definitivamente. Ya hablando muy puntualmente, no solamente de estos retos concretos para implementarla, hay que pensar, como decía, y en específico en respecto de las renovables, en la compatibilidad, la armonización que tendrá nuestra regulación con los tratados internacionales y también con los compromisos internacionales que tiene México, que algunos, como sabemos, pues no hemos llegado a cumplirlos. Pero también, bueno, esto va a dictar naturalmente el camino de cómo se moderan las políticas públicas internamente. Pero también se viene la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Y siendo nuestros principales socios comerciales, pues es algo que también tendremos que tomar en cuenta, y más también, de nuevo aquí incide el tema de la geopolítica, por ver todo el giro que está dando ahora por la ideología económica de nuestro vecino del norte, dentro de Estados Unidos. Canadá está todavía en otro sentido, pero Canadá también es un buen ejemplo de cómo se intentó avanzar mucho, al igual que Estados Unidos, en tema de energías renovables, y ahora vemos que se le está dando un poco marcha para atrás para eso. Pero también hay que considerar, y esto lo digo desde el punto de vista muy práctico, y después de haber sido abogada, digamos que todo terreno, el sector energético es un sector en el que tenemos que implementar la regulación enfrentándonos a derecho, no solo lo tradicional, corporativo, administrativo y demás, sino también en la práctica, y que es algo que va a tocar Héctor ahora, y que vemos todos los días en tema energético, que es el derecho agrario, toda la relación con las comunidades. Y este es un tema también que no es menor, y por eso lo traigo para acá, porque si bien ha habido un avance importante, por ejemplo, hay una coexistencia que siempre la ha habido por ejemplo, los parques eólicos con la ganadería en las comunidades rurales. También sí puede haber ciertas afectaciones, pero ahora estamos también de nuevo en un giro diferente de cómo se va a lograr implementar esta reforma para aterrizar o beneficios a las comunidades con la nueva visión que tiene esta administración, y de nuevo buscando cumplir los compromisos. Entonces, estamos ante retos importantes, por supuesto, y también cabrá mencionar, como también habían comentado en el panel anterior, la interpretación que también dará el Poder Judicial, que ahí también enfrentamos, como saben, un cambio importante. Entonces, falta ver todavía esa parte. Entonces, estamos todavía sujetos a muchos retos. La tendencia mundial, como decía, regresando un poco a este tema, también vemos que pues va y viene, hay una tendencia como péndulo de tratar de favorecer mucho las energías renovables por un lado, pero también los países, como fue el caso de Alemania, por más que quieran migrar a ser 100% renovables, también siempre tienen que tomar en cuenta los recursos que se tienen. Esto es estratégico. Y nosotros tampoco estamos ajenos a eso, y por eso tenemos un mix de energía que toman en cuenta las renovables, pero no son todavía nuestra principal fuente. Entonces, un país no puede estar ajeno a todo esto en el diseño de sus políticas públicas y más en su implementación. Entonces, de nuevo, estamos en tiempos interesantes, retadores, y falta mucho todavía por ver cómo se va a aplicar esto en los detalles. Gracias. Muchas gracias. Aquí me gustaría regresarme un poquito otra vez con Leonardo y quisiera preguntarte cómo estamos en el cumplimiento internacional. ¿Cómo vamos en materia de cambio climático? ¿De dónde viene un poco esta reforma para después poder ya entrar de lleno a los retos que tenemos en concreto en México? Gracias, Jimena. Pues bueno, ahí a pesar de los compromisos que hemos adoptado, pues no hemos sido consistentes otra vez a nivel implementación en el país de estos compromisos. Por ejemplo, teníamos en una ley de transición energética que establecía algunos compromisos para el 2024, para el 2030, 2050. No cumplimos, por ejemplo, el del 2024, de acuerdo con la estadística oficial,
Y esto, pues evidentemente, no nos ayuda a la hora de ir a los foros internacionales, simplemente porque a pesar de haber hecho el compromiso, pues no podemos mostrar el resultado que estábamos planteando. Siguiente, otra vez, digamos, una vez habiendo medido qué pasó en 2024 y que no pudimos hacerlo compatible con ese compromiso, vienen los nuevos planes de la administración que, bueno, el panel anterior y Shirley ahorita está comentando, trae otra serie de retos que incluye, por ejemplo, esta incertidumbre en el Poder Judicial, que es la base para poder tener claridad y poder predecir qué ocurriría en caso de que hubiera un conflicto entre partes. Y si no hay esa claridad, pues es el costo de poder invertir en un país, pues evidentemente aumenta. Y si aumenta el costo, pues si nos comparamos con otras jurisdicciones, pues reduce la competitividad de nuestro país. Es cierto que, por ejemplo, en términos de nuestro capital natural, México tiene una dotación de recursos extraordinaria. Por ejemplo, en el tema solar, y quizás aquí Viridiana quisiera platicarnos un poquito más, México pues tiene una de las mejores irradiaciones solares del planeta, ¿no? Entonces, prácticamente en todo el país puedes aprovechar ese recurso, sea para escala pequeña o sea para escala masiva, dependiendo de la cercanía con pues, la comunidad o con la industria o con el sector comercial, etcétera. O si tomamos, por ejemplo, el caso del sector eólico, pues también tenemos otra dotación extraordinaria de recursos. Hoy, por ejemplo, la conversación del sector eólico se está dando en costas, en mar adentro. Y en México, por ejemplo, la misma calidad de viento o la intensidad del viento que hay en tierra es similar a lo que ocurre costa afuera. Entonces, digamos, en términos de competitividad, el costo logístico de llevar una pala, en fin, cualquiera de estos equipos, mega equipos, en tierra, es una fracción de lo que nos cuesta llevarlo en alta mar. Entonces, por esa razón, es ultra competitivo el sector eólico en México. Y así podemos ir en cada uno de los recursos, de los cuales además México tiene esa dotación de recursos. Entonces, no es un tema de indisponibilidad de la riqueza que tenemos, sino depende de las condiciones que nosotros generemos para poder impulsar y atraer esa inversión. Entonces, desafortunadamente, sí tenemos el compromiso, hemos impulsado un marco jurídico y de política pública que parece ser relativamente compatible, pero hoy pues no tenemos la inversión para poder desarrollar estos proyectos. Estamos limitando que haya participación del sector privado para poderlo cumplir esos objetivos y aunque nos comprometamos, pues realmente la transparencia para poder evaluar esto indica que México está muy por abajo de esos compromisos que está realizando. Muchas gracias, y justo creo que tomas un tema muy importante, que es esta reforma al Poder Judicial que estamos viviendo y que todavía hay muchas aristas por definir. Y sobre esto me gustaría preguntarte, Shirley, otra vez, antes de poder pasar como a la cuestión más técnica con Viridiana y a la cuestión social con Héctor, ¿qué garantías crees que existen y qué garantías necesitaríamos en México para poder tener una transición energética que sea justa? Y de hecho, en esta nueva ley ya incluyen, ¿no?, estos conceptos de justicia energética, transición justa, pero pues tenemos una realidad muy compleja, particularmente con nuestro Poder Judicial, ¿no? Entonces ahí no sé qué quieras comentarnos, cuál es tu visión y hacia dónde deberíamos mirar. Sí, gracias. Sí, se oye, ¿verdad? Sí, una
transición justa no solamente es un cambio tecnológico, sino un rediseño profundo de todas las relaciones entre energía, entre infraestructura, territorio y sociedad. Y para lograr esto sí se necesita primero de una planificación participativa. Ya estamos viendo también actualmente que la regulación sí contempla el cambio de la planificación mucho más centralizada por parte del Estado, que tampoco es un concepto muy nuevo, pero esto quiere decir también que se están tomando en cuenta, por ejemplo, los polos de desarrollo para poder detonar todo propiamente este desarrollo, no solamente energía, sino en todos los sectores de infraestructura. Y esto va a ser importante porque allí se tienen que tomar en cuenta las características locales, sí, de las comunidades, sí se les tiene que dar una voz definitivamente, que sí se ha intentado hacer estos ejercicios anteriormente. Otra vez, Héctor es un experto en estos temas, pero lo que antes pasaba es que cuando las empresas implementábamos este tipo de proyectos o grandes proyectos de energía, sí hacíamos consultas, inclusive antes de que existiera la regulación que obligaba a hacerlo y de que la CENER tomara esa facultad, sí llevábamos a cabo consultas porque existe en algunos lugares de la República algo que yo denomino como el impuesto social. Por ejemplo, en Oaxaca se llama el tequio. Entonces, siempre te pide la comunidad que haya alguna especie de apoyo o de contribución por el tipo de proyecto que tú estás desarrollando. Y eso tiene todo el sentido, porque cuando a mí la primera vez me tocó ver esto, dije, pero ¿por qué están pidiendo algo si les estamos trayendo algo, pues un desarrollo importante, sobre todo una derrama económica muy importante? Y después me di cuenta que sí tenían toda la razón, porque con ese tipo de proyectos estás trastocando su vida realmente. Si hay una afectación no solamente a sus costumbres, y en especial en Juchitán me tocó ser parte de las empresas españolas que desarrollaron los primeros parques privados en México, pues hay afectaciones de todo tipo. El PIB per cápita llegó a ser el equivalente a la ciudad de McAllen en ese momento, cuando se llegó a dar el boom de los parques eólicos, solamente para que dimensionen el tema. Pero las comunidades no estaban preparadas para poder manejar esto. Entonces les puedo contar toda clase de anécdotas que las vivimos muy de cerca. Y hubo desde cómo se acostumbra a pagar, por ejemplo, por la renta o también por la afectación que hay a la vegetación, no a los cultivos, sino a la vegetación. Es un lugar que como hay tanto viento, y eso también es un recurso que se tiene atípico en México. Tenemos una calidad de viento que no se tiene en todo el mundo. Y también se tuvieron que hacer inclusive adaptaciones tecnológicas para poder aprovecharlo de la mejor manera. Pero, para no extenderme tanto en esto, porque les digo, hay muchas anécdotas, lo que veíamos es que las comunidades no estaban preparadas para este tipo de cambios. Entonces, hubo ejidatarios que recibieron 2 millones de pesos así en un momento que no esperaban, algo que no habían manejado nunca en sus vidas, y un señor se fue a Belice y se lo gastó todo en un fin de semana. Claro, pero es que no tenían la visión para pensar en, pues voy a invertirlo de alguna manera, voy a buscar poner un negocio, un restaurante, voy a invertir en la educación de mis hijos. Todo eso no se tenía específicamente en estas comunidades. Le estoy hablando de hace casi ya 20 años cuando empezó este boom. Pero entonces de la mano, junto con el gobierno, pues también fuimos aprendiendo que sí hacía falta tener algún tipo de regulación. Y les digo que sí hay ejemplos internacionales. En la empresa en la que yo trabajaba, española, como les digo, había llevado a cabo muchos desarrollos de este tipo en otros países y estaban preparados para este tipo de circunstancias. Entonces, por ejemplo, en Australia, cuando hay una afectación por la construcción de un parque eólico o de cualquier otro desarrollo que afecte solo por ruido a la comunidad, la empresa está obligada a darles hospedaje en algún lugar para que no les afecte la construcción o el ruido, la afectación que haya en ese momento. En México no llegamos a eso ni remotamente, y esto estamos hablando de hace años que ya se tiene. Entonces, esto fue avanzando de tal medida que, como decíamos, se hacíamos partícipes a las comunidades para consultarles cómo creían que esto los iba a impactar, de qué manera podían integrarse realmente a los proyectos, y si se hacían algún tipo de programas sociales. También igual muchas anécdotas, nos pedían mucho las comunidades que querían hacer una feria ganadera, y nosotros habíamos identificado que había muchas necesidades en cuestiones de salud. De repente son comunidades en las que se casan mucho entre ellos, entonces habían temas de síndrome de Down. Las mujeres no estaban acostumbradas a hacerse revisión con ginecólogo, por ejemplo, entonces queríamos llevarles este tipo de
pues de revisiones y no las aceptaban, porque también debe haber algo a lo que no estaban acostumbrados. Entonces, lograr realmente un impacto coherente con este tipo de comunidades, con todas las comunidades que puedan resultar afectadas, no es un tema menor. Y ahora con los cambios que se empiezan a dar, y sobre todo con esta visión, que eso sí estoy totalmente de acuerdo, que sí se esté buscando hacer una integración, el reto va a ser que sea algo que sea aterrizable, que sea medible, que sea eficiente, que sea efectivo. Entonces, ya de ahí vamos de la mano con todos los demás temas, por supuesto, desde el punto de vista de energías renovables, para también tomar en cuenta las afectaciones, pero tomando a la comunidad y sus necesidades específicas. Y no me extiendo mucho más porque seguro va a profundizar más Héctor y mis compañeros sobre el tema. Muchas gracias. Sí, la verdad es que México es un lugar muy particular, tenemos muchos contextos sociales y culturales, pero antes de que podamos pasar a esto, me gustaría rescatar estos modelos internacionales. Sabemos que México no es pionero en el mundo, sabemos que hay países que llevan muchos años en esta transición hacia energías más renovables y también podría ser mucho por los recursos que se tienen, ¿no? Idealmente en Noruega, pero tenemos algunos ejemplos que sí podríamos aterrizar a la práctica. Tenemos a nuestro vecino del norte o el ejemplo de China, y me gustaría que nos puedas contar un poco más sobre estos ejemplos internacionales y qué podríamos rescatar, claro, tropicalizado a nosotros, ¿no? Y que nos funcione. Por favor. Gracias, Jimena. Bueno, quizás, digamos, difiero un poco del comentario, porque, por ejemplo, México junto con Francia fueron los primeros dos países, las primeras dos jurisdicciones que tuvieron una ley general de cambio climático en 2010. Y eso pues es pionero. Después, más adelante, pues podemos observar ahí varias cosas que se han hecho en México y que hace que, digamos, si bien no en todo el sector energético, en todas las actividades hemos sido pioneros, en algunas lo hemos sido, y ahí pues vale la pena tratar de retomar esos pilares para poder reconocer dónde están esas mejores prácticas, cuáles son esos elementos que hacen que nos hayan impulsado a ser pues pioneros o innovadores en X sentido. Pero, por supuesto, digamos, ya lo comentábamos, digamos, el desarrollo de una actividad, el marco jurídico que tenemos, la actividad económica, no se desarrolla en el vacío o aislados, incluso si fuéramos una isla, ¿no? Tenemos el caso de Japón, que es una isla súper exitosa y que tiene conexiones con todas partes del mundo. Por ejemplo, en tecnología nuclear, pues ellos tienen el liderazgo, en fin. Hay otros ejemplos que también podemos tomar en consideración, por ejemplo, el caso australiano, comentaba Shirley, o Jimena comentaba el caso de Noruega, donde su empresa estatal, por ejemplo, pues es una de las más poderosas en el sector hidrocarburos, pero nacionalmente en Noruega, pues el 100% del portafolio de generación eléctrico es limpio. Entonces, puedes utilizar sin duda tus recursos fósiles para alimentar tu desarrollo, pero no necesariamente tienes que utilizarlo con los efectos que pueda tener nocivos o ambientales o de salud pública, en fin, que estemos considerando. Entonces, quizás, por ejemplo, si quisiéramos ver el caso de Noruega, es un caso interesante porque esa empresa estatal, hoy se llama Equinor, pues es una empresa petrolera que además no solamente se enfoca al sector hidrocarburos, sino está tratando de diversificarse y ampliar su operación al sector eléctrico para reducir su huella de carbono, su impacto ambiental. Y
digamos, el punto central de esa operación es, sin duda, el gobierno corporativo que tiene esa empresa es muy robusto. Hoy es de las más competitivas que hay en el planeta, en términos de costos, en términos de márgenes de operación, en términos de operaciones y responsabilidad e integridad de esas operaciones, en la parte ambiental, en la parte social. Entonces, vale la pena voltear a ver qué han hecho bien el equipo de Equinor. Y Pemex, pues, es una empresa estatal que sin duda puede voltear a ver qué es lo que están haciendo otras empresas similares. En este caso, pues es una empresa estatal donde pues, tiene una de las mayores producciones de hidrocarburos del planeta, y a pesar de eso, su impacto ambiental es mucho menor al que tiene, por ejemplo, Petróleos Mexicanos. Entonces, en la parte operativa podríamos voltear a ver cuáles son los elementos específicos que incluyen para el desarrollo de algún campo, por ejemplo, en tierra o en mar, y ver que la práctica de medioambiental tiene que seguir el principio digamos, aquí me ayudarán mis colegas, pero de preservación del capital natural y preservación del impacto que puedas tener a nivel social, ¿no? Entonces, eso claramente es algo que nos ayuda y que puede fortalecer la operación de, por ejemplo, Petróleos Mexicanos. Otro caso donde Noruega pues, puede hacer mucho sentido voltear a ver es, por ejemplo, su sector suministrador de servicios para la empresa estatal. Equinor ha sido como esa palanca, ese impulsor del desarrollo de muchas líneas de producción de servicios de tecnología que alimenta a esta empresa. Y México, en el caso de Pemex, pues sin duda puede ser uno de esos motores de crecimiento, como por ejemplo podemos observar que ocurre en Campeche o que ocurre en Tabasco, pero así como puede ser el motor de crecimiento de algún estado, también puedes ser el que determine el futuro de esos estados como lo estamos viendo ahorita. Entonces, quizás el mensaje es voltear a ver qué está pasando en otros países, pero dado que nosotros no operamos en una isla, podemos voltear a ver esa mejor práctica e implementarla para el beneficio de nuestras empresas estatales. El otro ejemplo, el caso de China, es también muy relevante. ¿Por qué? Porque finalmente pues, tienen un sector verticalmente integrado donde, por ejemplo, como decía Shirley, tienen una supersecretaría de energía, como es el caso mexicano, y eso te facilita hacer muchas, pues, de entrada, coordinar a los diferentes actores, delinear cuáles son el tablero de juego y establecer esas reglas. Pero lo ideal de esto no es simplemente por ordenar, sino es por impulsar el desarrollo de la actividad y el crecimiento de tu país, que, dicho sea de paso, no solamente tiene que ser con una reducción o un mínimo impacto ambiental, sino que además no vayas a dejar a nadie atrás en ese camino de crecimiento, como podría ser con principios de transición justa. Muchas gracias. Sin duda, mirar siempre es bueno, mirar siempre es una fuente de creatividad, entonces mirar hacia otros países y poder ver qué nos funciona y qué no es muy importante. Y bueno, ya habiendo hablado un poco de nuestro marco regulatorio y del contexto internacional, me gustaría empezar a aterrizarlo, ¿no? La parte operativa, sin duda, es muy técnica, muy particular, y para esto me gustaría empezar a preguntarte, Viliana, bueno, desde tu experiencia, ¿qué tan efectivas crees que son estas estrategias para la implementación operativa? Bueno, primeramente agradezco la invitación y estoy muy entusiasmada de estar aquí con colegas, amigos y con este auditorio. Y pues
pues bueno, hablando de las estrategias, pues yo creo que ahorita estamos en el primer escalón, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un marco regulatorio frente a nosotros, nuevo, entonces pues la práctica va a ser un tanto diferente, pero también me gustaría partir cómo es la estrategia en el sector energético y cambiar la palabra sector energético por el tema de que estamos en una transición energética y le voy a agregar la palabra justa, ¿no? Entonces, partiendo de esta parte, pues bueno, lo primero que necesitamos para transitar en este camino de energías cada vez más limpias, cada vez más renovables y amigables con su entorno, pues necesitamos precisamente esto, ¿no? Un marco regulatorio que nos permita, como empresas y como ciudadanos, poder tener certidumbre hacia los proyectos que tenemos. Entonces, como lo decía, pues ahorita no puedo comentar en la práctica cómo lo estamos viviendo, pero pues voy a dar un poquito de perspectiva. Pues de inicio pues tenemos nuestra nueva LESE o la Ley del Sector Eléctrico, la cual pues nos tenemos que poner a estudiar bastante y poder ver de qué manera la podemos aplicar, ¿no? Tenemos otras leyes y mandatos que van a ser enteramente vinculantes, como lo es el Plan México y planes de desarrollo que tiene nuestro país. Algo que veo muy entusiasmada es precisamente esta parte que comentaba Shirley de el tema de polos de desarrollo, ¿no? El poder implementar proyectos dependiendo de la vocación de cada uno de los espacios, creo que esto nos va a abrir campo a poder implementar diferentes tecnologías, ¿no? Y hablo de diferentes tecnologías como la solar, que es mi pasión, pero no porque sea mi pasión, por ahí platicaba con Leonardo en Petit, no porque sea mi pasión, aplica para todos los espacios en el territorio mexicano, ¿no? Tenemos pues la parte eólica, tenemos la geotermia. Entonces, estos polos de desarrollo nos permiten poder implementar diferentes tecnologías. Y hablando de la transición energética y transitar en este camino, pues es buscar en cada uno de los espacios e incluso en cada una de las industrias cómo podemos incidir en esta transición. ¿Cómo? Iniciando, por ejemplo, con cambio de equipos más eficientes como lo son bombas de calor que te permiten generar energía térmica y por otro lado puede estar alimentado con energía eléctrica a través del sol o puede ser a través eólico y entre otros proyectos. Algo que tiene la energía solar pues es que te permite poder generar en sitio. Pero ahí también estamos frente a una regulación, ¿no? Que estamos por ver. Ya podemos tener frente a nosotros que podemos hacer instalaciones de hasta 700 kilowatts en sitio como generación distribuida, la cual no necesita un permiso. Pero, por ejemplo, para diferentes tipos de industria, pues esta generación es muy pequeña. Pero también de frente vemos el otro lado o la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Y cuál es la otra cara de la moneda? Es precisamente el por qué no fue la generación distribuida, que es la generación de energía en sitio, no fue poco mayor. ¿Por qué? Porque pues también tenemos temas de confiabilidad en la red, ¿no? Somos como un ser vivo, o sea, toda la red nacional de transmisión, pues es todo como un ser vivo, ¿no? Entonces, si le pasa algo, vamos a suponer, si es un ser vivo, si le pasa algo al norte del país, que es la cabeza, pues afecta en todo su sistema nervioso, ¿no? Vamos a suponer que el sistema nervioso es la red nacional de transmisión. Entonces, pues sí tenemos que tener mucho cuidado también en todo el tema de la generación en sitio, que no genere disturbios, pero para eso también está el que ya está extinto, que era el abasto aislado, que pues sí se tuvieron ahí ciertos temas para poder instalar en sitio, obtener la generación en sitio, y ahora pues tenemos de nuevo el concepto de autoconsumo, ¿sí? Entonces, pues bueno, tenemos frente a nosotros una regulación que todavía falta las leyes secundarias terciarias y entre otros manuales como las disposiciones administrativas de carácter general, pero pues lo vemos optimistas porque pues tenemos esos 700 kilowatts que podemos generar en las diferentes industrias y poder permear en pequeños nichitos,
pero en toda la República Mexicana, ¿no? Y el otro punto, pues puede ser el autoconsumo, que crece también y en simplificación se hace a través del autoconsumo, ¿no? Pero, pues lo que estamos viendo también ser un poquito más, pues dejando un poquito el optimismo, pues es saber que la Secretaría de Energía o la Supersecretaría, como se comentaba hace un momento, pues va a tener facultades totalmente para los permisos y para todo el tema del desarrollo de los proyectos. También creo que van a incidir incluso en la capacidad de las plantas que se tendrán en los diferentes estados, municipios, en las localidades. Entonces, pues bueno, todo se centraliza y pues bueno, no me quiero ver pesimista ni optimista, si nos vamos por un punto medio, pues pensemos que la simplificación de los procesos se va a dar, ¿no? Ventanillas únicas que se puedan unir, por ejemplo, cuando estamos desarrollando un proyecto, se tiene que tener pues la manifestación de impacto ambiental, las evaluaciones de impacto social y muchas veces pues vamos caminando a la par, ¿no? Ya casi tenemos el permiso y pues tenemos que regresar porque pues no estamos cumpliendo con otros temas, ¿no? O los tiempos no se unen. Entonces, pues bueno, si nos vamos hacia el optimismo y hacia la simplificación que el Estado está comentando, pues podemos desarrollar pues, los proyectos hasta 700 kilowatts en generación distribuida y pues poder detonar el autoconsumo a los 20 megawatts. Pero nada más para terminar, pues aquí también las empresas que se dedican a otro tipo de producción y generación, pues no son empresas que se dedican a la generación de electricidad, sino se generan a otro tipo de productos de consumo, etc., ¿no? Entonces, pues estas empresas, pues de alguna manera, pues no es posible que puedan tener como un proceso tan enfocado a la generación en sitio, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos con ojos positivos el que el autoconsumo pueda ser simplificado hasta los 20 megas, ¿no? Y pues creo que por ese camino podemos transitar precisamente hacia una transición energética justa. Muchísimas gracias. Sin duda, esta parte es fundamental para la puesta en marcha de la transición y quisiera continuar con esta implementación con Héctor. Héctor, sabemos que en la práctica las comunidades en donde se establecen estos proyectos pues pueden ser altamente beneficiadas o no, ¿no? Entonces, quisiera que nos platicaras cómo miras tú esta transición energética, el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, el tema de la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, y estos temas que son de tu expertise. ¿Podrías, por favor, ayudarnos compartiéndonos tu punto de vista? Claro, perfecto. Pues primero, antes que nada, muchas gracias a todas las personas presentes. Gracias por estar por aquí. Muchas gracias a mi querida Facultad de Derecho por el espacio. Y un placer compartir el palco con, ahora sí que en slang, con todos los rockstars. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Guillermo, por organizar. Bueno, pues primero partamos de un principio, ¿no? La idea es que sea una conversación fireside, o sea, como dicen los gringos, o sea, interrúmpanme, ¿no? Le pido todo el panel, y Jim, porfa, sí, no, de verdad, interrúmpanme, las veces que sea necesario y, avísame cuando sean 5 minutos porque ya sabes que se me llena la boca cuando hablo de temas de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Veo algunas caras conocidas por ahí, gracias por venir, como saben, bueno, soy Héctor, y a mí soy un apasionado de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, llena la boca cuando hablo de este tema, entonces si hablo de más, cállenme. Listo, con esos warnings, creo que estamos viviendo un momento extremadamente interesante y poco entendido de lo que estamos viviendo hoy en día en México en materia de derechos diferenciados de pueblos y comunidades indígenas. Y les voy a leer algo que viniendo manejando para acá me lo encontré en el periódico para tratar de transmitir la complejidad de lo que estamos viviendo.
Quizá muy pocos, esto es de Telediario, dice, quizá muy pocos, incluso los enterados, han dimensionado lo que está por venir si el inédito ejercicio del próximo 18 de mayo en Jalisco, a cargo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, resulta aprobatorio. De concretarse, el Estado tendría por primera vez un municipio indígena que de manera inmediata y consecuente abandone el sistema de partidos para adoptar el modelo de autogobierno wixárika. Ahí radica su trascendencia histórica. Las repercusiones van más allá de lo simbólico. Implicaría una reconfiguración del mapa electoral, tensaría la relación con empresarios mineros y pondría a prueba a más de una década de lucha por el reconocimiento. Esto está pasando as we speak. Esto es el Cherán, pero Jalisco. Y lo que estamos viendo es que esto va a ser un fenómeno que va a pasar en todo el país. Y no es casualidad que esté pasando ahorita. ¿Por qué está pasando ahorita? Por la reforma al artículo 2 de la Constitución. Nadie entendió. Estoy aquí en la Facultad de Derecho y se los digo con el corazón en la mano. Nadie entendió. Es el cambio, la reforma constitucional, y me duele decirlo, pero hay que decirlo, los impactos que van a tener en nuestra vida diaria, la reforma judicial, esa es de niños en comparación a la reforma del artículo 2 constitucional. Lo que pasa es que nadie está entendiendo. A partir de la reforma del 2 constitucional, los pueblos y comunidades indígenas del país tienen derecho, son sujetos de derecho público, con personalidad y patrimonio propio, con derecho a la autonomía, al autogobierno, a la tierra, al territorio y con presupuesto federal directo. ¿Sí están entendiendo lo que está pasando? El 20% de la población nacional son indígenas. Tienen el 30% del territorio nacional en tierra, además de los lugares sagrados. Eso es otra cosa. Y sitios de procesión. Eso es otra cosa. Y esto es lo que está pasando en la reforma energética. No hay casualidades. Ahora ya se robusteció, tanto en la nueva ley del sector eléctrico como de hidrocarburos, se robusteció profundamente el tema. Antes hablábamos de evaluación de impacto social, ahora hablamos de manifestación de impacto social, y esa es toda la diferencia. Todo el mundo dice, ay, no, es que es una palabrita. No, a ver, espérate. Hoy en la mañana también leía un consultor que publicó una nota bastante interesante que decía, es que ahora sí vamos a tener que hacer las evaluaciones de impacto social bien hechas. Y yo así como, ¿cómo? O sea, entonces las hacíamos mal, o sea, ¿de qué estás hablando? ¿No? Ok, cuidado. Antes la obligación era presentar una evaluación de impacto social y pues ya, y ahí se quedaba. Y pues ya, cumpliste con tu requisito y te daban tu resolutivo de impacto social. Es más, la ley ni siquiera preveía la circunstancia en la cual te negaran un resolutivo de impacto social. Eso es así. En la manifestación de impacto social, ahora te pueden dar resolutivo positivo, negativo o condicionado, como se hacen las manifestaciones de impacto ambiental. Y eso lo que quiere decir es, y eso no me lo cuentan, yo lo vi, a mí me tocó ver pléyades de evaluaciones de impacto social presentadas en blanco, nada más era una carátula, y les ponían el sello para poder iniciar con los trámites del sector eléctrico, que es lo único que te pedían, además. Me tocó ver toneladas de evaluaciones de impacto social que era copy-paste. Yo me tocaban, o sea, de repente ya los empresarios empezaron a complicar, me mandaban a llamar, yo veía evaluaciones de impacto social de un proyecto eólico, pero lo que veías el contenido, estabas hablando de Tlaxcala. ¿De qué hablan? Pues obviamente un consultor le había hecho copy-paste una evaluación de impacto social de un proyecto energético eólico y realmente el contenido era de un fotovoltaico de una zona que no tiene nada que ver. Y así se fueron muchos proyectos. ¿Ok? Entonces, ¿qué está cambiando? La apreciación absoluta, sí. Y pasaba, porque era muy común que también muchas de las empresas, y lo vimos mucho, pues ponían un departamento de responsabilidad social corporativa, y semejante nombre tan pomposo, lo que quería decir era que había una o dos personas, si acaso, dedicadas a escuchar a la comunidad. Tal cual. Pero de eso a que tuvieras un programa de nuevo diseñado, que tomara en cuenta... Absolutamente. Yo soy el enemigo número uno, y por favor, quote me, por favor. Yo soy el enemigo número uno de este concepto de la responsabilidad social corporativa, buena ondita. No. Estamos hablando de derechos humanos de los pueblos y las comunidades indígenas. Y hace un ratito mencionaban algo muy interesante. ¿Quién midió el impacto positivo? Vean la visión de algunas empresas públicas y privadas, ¿eh? No es que yo llego aquí y les voy a dar trabajo a toda esta bola de desempleados. Espérate, eso es un impacto positivo, eso no es un beneficio. Es que voy a pagar un montón de impuestos. Ya sé, yo también pago un montón de impuestos. Esa es mi obligación.
Eso no es ningún favor a nadie. Oye, pero es que entonces tengo que dar beneficios justos y equitativos a la comunidad. ¿Y qué significa beneficio justo y equitativo? ¿Eso qué significa? Ah, les voy a dar camisetas de fútbol a los niños. ¿Cuántas veces oímos eso? ¿Cuántas veces? No me dejarán mentir. Y por ejemplo, como bien dices, en cuanto a las empresas públicas, el tendido de las líneas de transmisión No, bueno. o de gasoductos, No, bueno. o sea, violatorio de absolutamente Todo. todo. Era, voy con el ejército y háganse a un lado y punto. Correcto. No había ni siquiera, ¿qué va a haber consulta? No había ni pregunta. Ni pregunta. No, y aquí, ¿quién les preguntó, no? O sea, ¿qué cosmovisión tiene la comunidad? ¿Para ellos es importante el fútbol? Así ¿Para es. ellos es importante una cancha? Así es. Realmente no. Así es. Es lo que pasaba en la práctica. Y eso es lo que pasa. sorprende a los especialistas. Un buen plan de inversión comunitaria parte de 3 principios básicos. No me dejarás mentir cuántas veces lo dije en la clase. Nunca sustituir al Estado en la garantía de un derecho humano. La empresa no es la Secretaría de Salud, no es la Secretaría de Educación Pública, no es la Comisión Nacional del Agua. Para eso está el Estado, eso es obligación del Estado y eso protege derechos humanos. O sea, no andes regalando computadoras y clases de inglés a niños en Cherán, no. Esa no es tu chamba, ¿no? 2, nunca dinero en efectivo. Porque, aunque suene padre, eso rompe el tejido comunitario, ¿no? Y 3, pertinencia cultural. Bien fácil, no regales jorongos en Yucatán y no regales hamacas en Michoacán. Y quitarte esta visión de regalar cosas. No estás regalando nada. Tú no le estás haciendo un favor a una comunidad. Es su derecho humano. Y lo que se tiene que hacer es un análisis para entender el impacto positivo, negativo y dentro de los negativos, en caso de pueblos y comunidades indígenas, los significativos, para ver si es necesario que el Estado garantice el derecho humano a la consulta previa, libre e informada. Me da mucha risa ver muchos consultores todavía por ahí que dicen, yo hago la consulta previa, libre e informada. Yo no sabía que tú eras la CENER o el INPI, o sea, o tú quién eres, o sea, no entiendo qué estás haciendo, ¿no? Lo único que tiene que hacer una empresa es participar, y esto conforme a la nueva visión de esta administración, en el proceso de consulta para informar al Estado de los potenciales impactos que pudiera causar ese proyecto y empezar un proceso de diálogo intercultural permanente y continuo. Esa es la obligación. Y eso es lo que está trayendo a la mesa esta nueva ley. Entonces, sí es un giro de 180 grados para las empresas públicas y las privadas. Y el que no lo entienda, pues eso va a acabar muy mal, muy rápido. Muchas gracias, Héctor. Sin duda, un tema importantísimo que vamos a seguir platicando. Y un poco en línea con esto, Viridiana, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que se puedan asegurar estos proyectos para que sean sostenibles y técnicamente viables a largo plazo? Porque precisamente, ¿qué pasa si llegas, instalas un proyecto y rompes como este tejido comunitario, si operativamente no está bien diseñado? Entonces, como mencionaba Casiopea en la ponencia anterior, son proyectos de muy larga duración, ¿no? ¿Cómo se puede asegurar esto? Sí, primero me gustaría regresar un poquito desde la perspectiva de la industria privada, ¿no? Justo vivimos ciertos temas que comentaban Héctor e incluso Shirley, ¿no? Recuerdo, hicimos un proyecto social que se llama Ilumínate, en donde llevamos iluminación a diferentes comunidades y en particular comunidades indígenas, tanto en el norte del país como en el sur, ¿no? Porque todos en una conversación que se tenían con diferentes empresas decíamos, siempre estamos hablando de megawatts, que cuántos megawatts tenemos generados, instalados, y pues siempre aplaudíamos y nos poníamos felices porque pues ya íbamos caminando en el número de megawatts que estábamos instalando con los megaproyectos que se tenían, ¿no? Y pues bueno, cuando iniciamos este proyecto social, pues todos muy felices, como digo, y afortunadamente me tocó estar de cerca en las comunidades. Llegamos felices y me toca especialmente a mí llegar a una vivienda que medía 1,5 metros por 1,5 metros más o menos, y la persona que era el presidente de la asociación en la cual colaboraba, ella iba hacia entrar a la vivienda, ¿no? Y lo detienen. Dice, no, primero es la señorita. Y los hombres tienen que ir detrás de ella. Y yo, bueno, pues ya entro yo, ¿no? Y nos comentan, si nosotros no tenemos un refrigerador, no tenemos ni siquiera
pues bueno, tenemos de estufa de leña, ¿no? ¿Por qué nos quieren instalar electricidad, ¿no? Lo único que necesitamos nosotros es iluminar la noche y poder hacer el día un poquito más largo para nuestras actividades. Entonces ahí nos pusimos a pensar que nosotros estamos teniendo otra conversación en el tema de megas y de esto y del otro, y nosotros dijimos, pues necesitan para conservar sus alimentos un refrigerador, necesitan para hacer sus alimentos pues una estufa. Sin embargo, ellos dijeron, no necesitamos nada de esto, ¿no? O sea, simplemente necesitamos iluminar. Entonces dio un giro total. Casiopea no me dejará mentir, estuvo por ahí, hubo hasta pleitos por ahí entre los industriales, en el sentido de que era algo muy básico lo que estábamos entregando. Pero si era muy básico, no, era lo que realmente ellos necesitaban. Y por otro lado nos dimos cuenta justo esto, ¿no? Llegábamos a diferentes comunidades y las empresas en sus evaluaciones de impacto social se determinaba que pues, se instaló un domo en sus escuelitas o se instaló una cancha de fútbol cuando ni siquiera nadie jugaba fútbol, ¿no? Tienen otros usos y costumbres. Entonces, pues esto lo que nos hizo ver es de que como empresas, de alguna manera, como platicaba hace un momento en mi otra intervención, pues las empresas que no son generadoras de electricidad se dedican a hacer otros insumos, etc., ¿no? Nosotros como empresas de eficiencia energética nos dedicamos a generar electricidad, ¿no? Pero pues se requiere un equipo multidisciplinario y se requiere de la mano de las localidades y directamente de expertos en temas sociales y acompañarse de fundaciones y asociaciones locales. Creo que eso fue crucial en los diferentes proyectos sociales que se implementaron a lo largo de otro momento cuando estuvieron las subastas, etc., ¿no? Ahora nos enfrentamos hacia otro marco regulatorio y pues ya veremos también, incluso el tema que platicábamos la otra vez de que serían parte de socios de los proyectos, ¿no? Yo creo que ese es un punto muy importante también, porque pues bueno, ya también a las comunidades se les integra en procesos y temas que no están acostumbrados, ¿no? Y puede ser en beneficio, pero también en detrimento de los proyectos y de las propias comunidades. No, está perfecto. No, muchas gracias. Igual como les decía Héctor, a los otros panelistas, si en algún momento quieren agregar un comentario, pueden hacerlo. Y Héctor, aquí me quiero regresar tantito contigo y preguntarte, ¿qué medidas efectivas crees que se puedan utilizar para que verdaderamente estas comunidades, y en particular cuando hablamos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que verdaderamente la consulta se haga como es? Porque, como bien dices, no es un favor, es un derecho, y además como este acceso a los beneficios compartidos, que nuevamente no es buena onda, es otro derecho, y pues sí, esta parte de salvaguardar, garantizarlo, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que hay que partir de que en la reforma constitucional también hubo un cambio un giro de 180 grados, ¿no? El ejercicio del derecho humano a la consulta previa, libre e informada. La discusión técnica de la consulta es, bueno, ¿y qué consulto y cuándo consulto? ¿No? Y esa discusión ha sido un batidillo en tribunales durante años y años y años. Yo no estoy de acuerdo, y no maten al mensajero, pero exactamente un poquito antes de que saliera la reforma constitucional al artículo 2, se logró un gran éxito en tribunales, que fue la Suprema Corte de Justicia. Sacó una resolución muy bonita en donde, en el caso Topolobampo, en donde dijo, oigan, a ver, espérense, eso de que nada más hay consulta cuando el impacto que se está causando es significativo es equivocado. Se consulta siempre. Una cosa es el derecho humano a la consulta y otra cosa es el consentimiento. O sea, no es lo mismo pedir perdón que pedir permiso, ¿no? La Suprema Corte lo que dijo fue, no, a ver, no se enreden. Siempre se consulta. Si hay un impacto diferenciado, o sea, un impacto que solamente es perceptible por los hermanos indígenas por su cosmovisión, entonces siempre se consulta. Si el impacto es significativo, entonces se requiere consentimiento. Bueno, eso fue un gran éxito, eso fue un gran avance.
Eso desapareció con la reforma del 2 constitucional. Ahora el 2 constitucional, la nueva versión, no lo dice con todas las letras y creo que otra vez nos vamos a entrampar en una lucha en tribunales eterna, pero lo que parecería que está diciendo es que solamente hay consulta cuando hay un impacto significativo conforme a la lista de Rodolfo Stavenhagen, parecería. Si ese es el caso, pues lo que vamos a ver es un incremento en las manifestaciones de impacto social recargadas sobre tratar de identificar el derecho humano, perdón, la significancia del impacto como detonante de la consulta. Ojalá me equivoque, pero creo que la tendencia va para allá. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para poder hacer una buena consulta previa libre informada? Los que han sido mis alumnos no me dejarán mentir. Pues hacer una buena evaluación de impacto social o en este caso una manifestación de impacto social. O sea, no es copy-paste. Yo ahí me ha tocado ver con muchísima pena algunas evaluaciones de impacto social que literalmente lo que hacen es, se meten al INEGI, le hacen copy-paste al INEGI y le avientan 3 mapitas. Después le hacen copy-paste a un choro de un plan de gestión social, pero que realmente es un refrito que literalmente lo hacen con ChatGPT y eso es lo que presentan. La evaluación de impacto social, o en este caso la manifestación de impacto social, es exactamente lo contrario, ¿no? Es la etapa 0 de consulta. Es entender la cosmovisión del sujeto colectivo de derecho indígena. Solamente son de comunidades indígenas ahorita, no estoy hablando de comunidades no indígenas, que también tienen el mismo derecho, pero raro, bajo. El proceso de la evaluación empieza por identificar las áreas de influencia del proyecto y que eso tiene que ver con lo que decía Shirley de los impactos positivos y negativos. Todo mundo cree que porque de repente voy a llegar a una empresa a pagarle 2 millones de pesos de renta a un ejidatario, pues eso está padrísimo y ya, eso es un impacto súper buena onda. Cuidado, lo que rompe los tejidos comunitarios es, y siempre lo digo en clase, la envidia es una fuerza de la naturaleza humana, gústenos o no. Pasa muchísimo en los proyectos que, bueno, agarro, tiro un proyecto lineal y resulta que todos los que quedaron en el proyecto lineal les van a tocar de a 2 millones de pesos por filita. ¿Quién arma el relajo? Pues el que quedó exactamente junto, o sea, tu compañero. Oye, ¿por qué le tocó el de junto y a mí no? Pues mueve tu línea. Y obviamente no voy a mover mi trazo porque son las ingenierías lo que determinan el trazo, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Tú te vas a enojar, ¿o no? Pues sí. ¿Y entonces qué va a pasar? Ahí va a empezar un movimiento en contra del proyecto. Entonces, la evaluación de impacto social, eso es lo que intenta determinar. Los efectos positivos y negativos que va a tener adentro de una comunidad. Y, particularmente en el caso de pueblos y comunidades indígenas, la etapa 0 de la evaluación es identificar los lugares sagrados y sitios de procesión. O sea, todos oímos el caso Viricuta. En el caso Viricuta con los hermanos Wixárika, lo que pasó fue que hay una concesión minera en el norte en San Luis Potosí, en el norte de un pueblito que se llama Real de 14, y que uno llega, es un desierto, ahí no hay nada. Es precioso, pero no hay nada, ¿no? O sea, pues es un desierto. Y pues una minera pues, compró esas concesiones y con la intención de excavar y sacar el oro y la plata, que por cierto hay mucho oro y plata en esa zona. Lo que no entendieron y lo que ningún mapa del país a la fecha identifica es que ese desierto es el lugar donde los hermanos huicholes hacen la ruta sagrada del peyote y allí hacen el consumo ritual del peyote. Fíjense qué interesante, la tierra de Viricuta no es propiedad de los hermanos huicholes. Esas tierras fueron dotadas en los años 40, 50 y 60 a unos ejidos no huicholes, no wixárika. Y sin embargo, los wixárika tienen un derecho cultural sobre esa tierra ajena. O sea, aunque el ejidatario quiera darle el permiso a la minera para que se haga la mina y forrarse de billete, no pueden, porque esa tierra es sagrada en la cosmovisión wixárika. Entonces la pregunta que yo les dejo en la mesa es, ok, todos ya entendimos que nadie ande molestando a los hermanos wixárika con Viricuta. Todos estamos de acuerdo en eso ya. Ok, ahora yo les pregunto, ¿qué es el Viricuta de la comunidad Cúcupa? O del pueblo Tzetzal, o del pueblo Tzotzil, o del pueblo Chontad, o del pueblo Paipai, o del pueblo Nahua. Y solamente estoy hablando de pueblos, ¿eh? Si quieren hablamos de comunidades, y ahí estamos hablando de 15, 20 mil, 30 mil, 40 mil. ¿Qué es sagrado para cada una de estas comunidades? ¿En dónde están? ¿Quién lo mapeó? Y esa es la pregunta que está de la fregada. Porque tú realmente, honestamente, no hay un mapa en donde que se pueda consultar para entender si mi proyecto lineal, público o privado, está incidiendo sobre esos lugares y sitios sagrados. Si alguien quiere entender por qué no se interconectó la isla energética de Baja California con el sistema eléctrico nacional,
Pregúntenle a los hermanos Tojono o Odam y la ruta de la sal, y ahí van a tener la respuesta. Obviamente nadie les platicó esa historia, pero eso fue lo que pasó. Y a los series. Entonces, en resumen, una muy buena evaluación. Lo que nos está obligando hoy la ley, y que no es la ley, también por favor, o sea, a nuestro fabuloso legislador no se les ocurran estas maravillas. Esto obviamente deriva de las obligaciones asumidas por México bajo el convenio 169 de la OIT, que forman parte del bloque constitucional, pero además todos los demás tratados en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Ahí está el convenio de la diversidad biológica, para, ¿no?, todos los temas de patrimonio cultural, material e inmaterial, los convenios de la UNESCO, que yo soy no muy fan de la UNESCO, pero eso es por otros temas. Pero bueno, lo que quiero decir es el nuevo artículo 2 constitucional y el nuevo marco en materia energético no es casualidad que tenga todo ese contenido. Es porque es una simple verbalización de las obligaciones ya asumidas por México en el bloque constitucional y convencional. Es eso, ¿no? Entonces, en conclusión, muy buena evaluación, por favor de no andar peleando con las comunidades indígenas, porque ninguna empresa les va a ganar, ni las públicas ni las privadas. Es su derecho, ellos estaban aquí antes que nosotros. Muchas gracias, Héctor. Igual yo aquí tengo varias preguntas todavía dirigidas, pero me parece que quizá podrían ser un poco limitantes. Entonces, si están de acuerdo, me gustaría que cada panelista comparta como una breve reflexión final con los puntos que a lo mejor no hayamos tocado aún. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, el concepto de prevalencia. Shirley, si podrías rescatarlo. Y bueno, con estas intervenciones poder dar espacio a preguntas al final o entre ustedes si quieren comentar algo. Entonces, si Shirley nos ayudas con tu primera conclusión, por favor. Claro, entro primero a comentar, empiezo comentando el tema de la famosa prevalencia. Pues según el diccionario de la Real Academia, prevalecer es que tiene un mejor derecho, que se puede imponer, que tiene un mejor lugar, con lo cual no suena muy halagüeño la definición. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se le va a dar realmente un mejor derecho o un primer derecho al Estado para poder decidir quién entra, por ejemplo, cuáles de las centrales entran primero. Esa es de las grandes preguntas que tenemos. Pero también la ley sí toma en cuenta el tema de economía. Como comentaba hace rato, al final, aunque se tengan muy buenas intenciones, siempre toda nación tiene que tomar en cuenta los recursos que tiene. Entonces, aquí, sinceramente, lo que espero es ver que sí se tome en cuenta en este concepto las necesidades reales que tenemos de generación de la población, la demanda, cómo va creciendo, y que no solamente demos paso a la ideología. Y esto se los comento por algo muy importante y no es con un tinte crítico. Más bien, la criticidad debe de venir de nosotros como sociedad, en especial los abogados, que somos de los que más leemos. Ya lo verán cuando trabajen. Luego les va a tocar corregir muchísimos documentos o estar con otras profesiones, tampoco es crítica, pero que leen menos. Nosotros redactamos mucho como abogados. Y todo lo que están aprendiendo ahorita, créanme que les va a ser súper útil. Lo que comentaba hace rato, yo jamás imaginé volver a ver aplicado el derecho agrario, y lo vi, pero en cada momento de todos los años que me he dedicado a derecho energético, porque la realidad es que más del 60% de la población del país, está basada o en ejidos, en comunidades o algo indeterminado. También hay localidades que no tienen ni siquiera un reconocimiento legal. Entonces, bueno, se van a enfrentar a todo eso. Pero aquí lo importante es que sí cuestionen. Y el tema de la prevalencia no es menor, porque depende de la interpretación que se haga, estamos llegando o no al porcentaje que dijo el gobierno que iba a ser responsabilidad del mismo. Si estamos hablando solamente de las centrales que son propiedad de la CFE, no se llega al famoso 54%. Si incluimos también a las centrales privadas que le venden toda su energía a la CFE, ya nos acercamos un poco más. Si tomamos en cuenta las centrales que eran de Iberdrola y que se compraron y que, ojo, no son propiedad de la CFE, sino que están en un fondo de inversión público-privado, entonces ya nos acercamos al 54% anual. De otra manera, no hay manera de llegar a estos números. Entonces, este tema no es menor, hay que estar pendientes, no solamente como abogados, sino como ciudadanos, de verdad, de ver, por eso decía, cómo se van a dar este tipo de interpretaciones, porque, y a mí siempre me gusta preguntar por este caso. No sé si se acuerdan que en la administración anterior se nacionalizó el litio. ¿Sí se acuerdan? Ok. ¿Les pareció buena idea que el litio fuera nacionalizado?
Sí, no, indistinto. Ok, esto se presta obviamente a toda esta discusión filosófica, pero ¿alguien tiene idea de que el litio ya había sido nacionalizado por el presidente Carranza? Sí, pues siempre fue público, ¿no? O sea, eso de la nacionalización es así como decir que la reforma fue lo que creó el derecho a la consulta. No, no, siempre estuvo, ¿no? Exactamente, ese es el tema a lo que voy. Entonces, hay que estar de nuevo muy al pendiente. Siempre los políticos del color que sea siguen intereses políticos particulares, ¿de acuerdo? Pero por lo tanto, como ciudadanos hay que ser responsables y de nuevo más como abogados, porque de nuevo somos los que leemos y cuestionamos más, de verdad. Entonces hay que estar muy al pendiente de todos estos temas y ver cómo se llevan a la práctica. Y hace que no sé si ya me extendí un poco más, pero eso es lo que yo les dejaría como reflexión, no solamente el sector energético definitivamente la luz es lo que mueve absolutamente todo, sin luz no siquiera tenemos agua, y es algo que necesitamos seguir impulsando en México, como ya vimos con los apagones que hay en otros lugares del mundo, que ahora se dio en España y Portugal, el tema de transmisión es vital. En México estamos atrasados también en reforzamiento y construcción de mayor infraestructura, definitivamente. Se tiene que continuar con la inversión, en nuevo es vital para el país, para que realmente se pueda dar un crecimiento económico y todo lo que hemos hablado de los polos de desarrollo, pero se tiene que dar de esta manera cuidada, efectivamente tomando en cuenta todo lo que ya hemos comentado en la mesa anteriormente, y de nuevo vale la pena estar pendientes, cuestionar, preguntarnos a dónde vamos con esto y pensar que somos también responsables de las decisiones que se tomen. Gracias. Muchas gracias, Shirley. Sin duda, cuestionarnos es parte intrínseca, creo, de las personas que nos dedicamos a estas ciencias sociales. Y bueno, me gustaría, Leonardo, seguir con tu percepción final, últimos comentarios que quisieras hacer. Gracias, Jimena. Quizás, digamos, comentamos muchas cosas y un par de cosas concretas que no comentamos fue, por ejemplo, en temas de eficiencia energética no tenemos ningún instrumento para poder impulsar el compromiso que tenemos ni en ley, ni a nivel internacional, ni ningún tratado, nada, ¿no? Entonces, no tenemos un instrumento de política pública. Entonces, vale la pena pensar en cómo se vería un instrumento de política pública que nos ayude a avanzar en temas de eficiencia energética, ¿no? Se los dejo ahí, así como Héctor dice, bueno, les dejo el encargo de que hagan buenas consultas. Yo les dejo el encargo que pensemos un buen instrumento de política pública que nos ayude a avanzar la eficiencia energética, ¿no? Hay pues ahí algunos antecedentes, hay unas cosas, así como en México tenemos estos certificados de energía limpia y hay en muchas partes del mundo. En otras partes del mundo hay algo que se llaman los certificados blancos, que es justo pues, para impulsar estos temas de eficiencia energética. Pero pues, no es lo único, hay diferentes prácticas y quizás aquí es donde en la Facultad de Derecho pues, podríamos incentivar la innovación de política pública, ¿no? El otro tema es sobre justicia energética. Sin duda es una narrativa impoluta. Yo creo que no hay una persona que no esté a favor de tener justicia energética, pero no hay ningún instrumento, no hay ningún objetivo. O sea, pues simplemente añades un concepto en el marco jurídico que suena bien, pero no hay cómo aterrizarlo, ¿no? Entonces, otra vez, el encargo para que ustedes que están aquí en la máxima casa de estudios puedan desarrollar estos esquemas que permitan avanzar en una política pública concreta que nos ayude a avanzar en el tema. Y quizás el último elemento es, digamos, Héctor comentaba, bueno, pues vamos a hacer estas consultas bien hechas, ¿no? Bien hechas y trabajo en equipo.
pues sí, trabajemos en equipo y el reto está, Shirley ya comentaba, pues de qué manera podríamos llegar a ese 54%. Si nos ponemos esa camisa de fuerza donde decimos, no, yo no voy a trabajar contigo, sino menos de la mitad de mi tiempo porque yo soy público y el que trabajemos todos en equipo nos va a ayudar a ser mejores. Entonces no nos pongamos esas camisas de fuerza que no hacen ningún sentido y más bien avancemos en cómo impulsar esta visión de país, ¿no? Entonces, con eso simplemente quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí en la Facultad de Derecho, de compartir con mis colegas. Gracias, Guillermo, por la invitación. Y bueno, ojalá que pronto veamos un trabajo de la facultad diseñando un mecanismo de política pública en eficiencia energética o en justicia social o en cualquiera de los elementos que estuvimos comentando. Gracias. Muchísimas gracias. Y Viridiana, me gustaría ahora que tú nos compartieras tu reflexión final, por favor. Sí, pues me uno a ese tema de la tarea, ¿no? De buscar políticas públicas que nos permitan transitar precisamente hacia esa transición energética justa, ¿no? Que nos permita pues tener un mix energético más limpio y renovable y por otro lado poder avanzar con lo que ya tenemos y lo que crea un menor impacto, ¿no? en nuestro país, hablando de hacer la inyección o microinyección de generación de energía a través de las empresas que pues ya tienen sus lugares pues impactados, ¿no? Con la propia actividad que tienen actualmente. El segundo es que estas políticas públicas puedan permear también hacia nosotros, hacia el ciudadano, ¿no? Que pueda llegar esta energía más limpia y renovable a cada una de nuestras viviendas, ¿no? Por ejemplo, con programas de vivienda social, otro tipo de proyectos que vayan hasta la última milla. También poder aprovechar y poder desarrollar, volvemos a las políticas públicas, que nos permitan como empresas también, porque si bien el Estado es el que está encargado de que la mayor población tenga energía, poder también aportar desde la parte privada, independientemente, como decía Leonardo, ¿no? Que si 46% o 54% privada y pública, poder caminar todos juntos. Pero pues bueno, todo parte desde una política pública clara, certera, y pues bueno, poder trabajar con los recursos naturales que tenemos en todo nuestro país. Y quisiera cerrar nada más con el tema de esa riqueza y de cada una de las vocaciones que tenemos en todo nuestro país, ¿no? Que no es lo mismo poder generar con energía solar en el norte del país que en el sur, ¿no? Y ver todo el entorno y el impacto que puedes tener tanto económico y social, ¿no? Para poder tener proyectos cada vez más sostenibles y sustentables y poder ir avanzando poco a poco hacia una circularidad. Pues hasta aquí dejo mi comentario y pues agradecer también a mis compañeros de diálogo y a ustedes el estar aquí escuchando. Pues realmente también lo que comentaba Leonardo, que el 60% de la población estamos interesados en estos temas, pues que ese porcentaje también vaya cambiando, ¿no? Y que al que tenemos al lado vayamos conversando sobre estos temas de transición energética justa para que cada vez esto pueda permear en los diferentes espacios, ¿no? Venga, pues muchas gracias. Por favor. Yo creo que hay un principio ambiental que me gusta mucho, ¿no? Que es piensa global y actúa local. Leía un poquito con preocupación en la mañana una nota de un negacionista climático americano, digo, obviamente en línea con la política actual, que decía, no se preocupen, este año se recuperó masa
en la Antártica, y inclusive es el verano más frío que ha habido en mucho tiempo, el mar no está tan caliente. Y pues los que nos dedicamos a ese tipo de rollos ambientales como que dijimos, eso no sé si estás entendiendo lo que es el tipping point de la corriente del Golfo, ¿no? Y más bien como que a lo mejor debería de asustarnos que se esté enfriando tanto, ¿no? Hace mucho que no hablamos de calentamiento global, hablamos de cambio climático, y justamente sobre lo que tenemos que construir es sobre esta variabilidad del clima y el pánico que causa no poder controlarlo, ¿no? Y entender el efecto antropogénico que estamos causando. Pero más allá, y aquí ya me voy después de todo el rollo climático, me voy a lo real. La realidad es que nos quedan bien poquitos años de petróleo en México. Esa es la realidad, ¿no? Venezuela tiene un poquito más, pero tampoco es eterno el petróleo de Venezuela, ¿no? Y tampoco el de Arabia Saudita. Entonces, no entiendo por qué no todos estamos muy asustados construyendo proyectos de energía renovable. ¿Por qué no empezamos a hablar de modelos de generación de energía? Si bien el nuclear me da como mucha ansiedad, pero bueno, hay efectos sí como que me da ansiedad después de ver Fukushima como que, y Chernobyl, qué buena serie por cierto, sí como que me da un poquito de ansiedad, pero entiendo que ya hay nuevos modelos, nuevos tipos de motores de cuarta y quinta generación que, o sea, pues ya no están tan graves, ¿no? Porque lo que sí es cierto es el petróleo se va a acabar, y se va a acabar más pronto que tarde. Yo no sé si yo lo voy a ver, pero ustedes seguro. Y eso creo que no va a estar tan padre, ¿no? Y lo más importante, en mi opinión, es que esa transición se ajusta para todas y todos, en todas las cosmovisiones, con todas las miles de realidades que existen, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y yo creo que ese es el llamado que nos hace nuestra Constitución a través del nuevo artículo 2 y el bloque constitucional y convencional. Lo que nos están diciendo es, no somos tan chidos ni tan importantes, en buen español mexicano. Nosotros somos actualmente en una posición eurocentrista, somos un poco como la cultura más dominante desde un punto de vista económico y político, pero no somos los únicos. Y yo creo que el reto que nos pone enfrente el bloque constitucional a través hoy de nuestro legislador es darnos cuenta que en México hay 68 pueblos indígenas divididos en miles de comunidades en donde se van a desarrollar estos proyectos. Y lo que es totalmente equivocado es que impongamos nuestra visión de desarrollo. Siempre lo digo en clase y cuando lo digo como que se enojan mucho, el gran enemigo de los pueblos y las comunidades indígenas fue Vasconcelos, aunque nos duela. ¿Por qué? Porque si bien logramos el avance del sistema educativo nacional, pero parte de un principio equivocado, que es un maestro con un libro de texto. Sí, pero las letras chiquitas es que en español. ¿Y quién consultó con las comunidades indígenas? ¿Por qué solamente hay un modelo de salud? ¿Dónde quedaron todas esas realidades de la curandería? Y que por cierto, recientemente, no sé si leyeron en las noticias que ya María Sabina resulta que sí tiene razón. Resulta que una compañía inglesa ahora quiere patentar la psilocibina, porque resulta que es el mejor antidepresivo natural del mundo, ¿no? Entonces, creo que esas son las realidades que tenemos que hacer visibles y este tipo de proyectos nos da esa gran oportunidad. Hacer visibles todas esas miles de realidades y encontrar la manera de convivir, respetando su derecho a la libre determinación e incluirlos en esos procesos de desarrollo, pero conforme ellos determinen, no conforme yo quiera. A lo mejor no quieren camisetas de fútbol, a lo mejor lo que quieren es juego de pelota, ¿no? Y eso tenemos que estar abiertos a que esas realidades existen y a mí me da con mucho orgullo decir que la Facultad de Derecho fue la primera facultad que impuso como materia obligatoria Derecho Indígena sexto semestre y ojalá las demás facultades privadas del país, las demás universidades del país y escuelas sigan ese gran ejemplo, porque como me regreso donde empecé, la reforma, y si estoy citando a Adelfo Regino, a don Adelfo Regino, la reforma constitucional de mayor calado en las últimas décadas es la reforma del artículo 2 constitucional. Y todos los abogados que no tengan clara la profundidad de esa reforma se van a quedar pues muy atrás, muy, muy rápido. Y pues muchas gracias a todas las personas presentes. Muchísimas gracias. Si quieren aplaudirles, adelante, por favor. Muchas gracias a todos por su tiempo, muchas gracias a la UNAM, Memo, por el espacio, por la invitación. Para mí ha sido un gusto poder platicar con ustedes, sobre todo escucharlos. Y en este momento abrimos el espacio por si tuvieran algunas dudas. Me parece que Shirley, ¿te vas a quedar?
Ok, bueno, como sabrán, son personas pues muy expertas en su gremio, por lo que tienen agendas un poco complicadas, entonces Shirley se va a retirar. Muchísimas gracias, te lo agradecemos infinitamente. Y si alguien tuviera alguna duda, por favor, háganoslo saber. Púntenos. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta va enfocada directamente al impacto social. Como sabemos, en 2023 se llevó la reforma integral a la ley de minería. En este caso, por primera vez, desde 1992, se pone en la ley el impacto social. Bueno, eso ha sido como la crítica constante que ha habido. Y en este sentido, ¿cuáles van a ser los alcances y proyecciones en la industria extractivista actualmente? Vámonos por partes, no me dejarás mentir. Venga, por partes. La obligación de llevar a cabo la evaluación de impacto social, ¿de quién es? Del Estado. ¿Perdón? Del Estado. ¿Por qué? Porque es el que lleva toda la función y todas las atribuciones de estas obligaciones que se establecen en las leyes o en la Constitución o en diferentes ordenamientos. ¿Y por qué entonces la ley minera le traslada esa obligación al minero? Ok, Justo es vámonos al origen. al punto. La obligación surge del artículo 7.3 del convenio 169 de la OIT. Ese artículo dice que el Estado deberá de llevar a cabo estudios que miden la incidencia cultural, social y espiritual que cualquier medida del Estado pueda causar en sus derechos, tierra o territorio, ¿no? Entonces, básicamente es, antes de que consultes, que eso lo dice el artículo 6, el artículo 15 en el caso de minería, que es el que te aplica específicamente, y el artículo 7 en el caso de programas de desarrollo. O sea, lo que te dice el convenio 169 es, tu Estado, antes de que consultes, pues haz el estudio, ¿no? Para entender cómo los estás impactando. Ahora, ¿cuál es la bronca? Pues hacer un estudio cuesta mucho dinero, es bien caro. Y la verdad es que el INPI, por más que, la verdad es que yo los admiro muchísimo, y yo creo que de las instituciones de Estado más potentes que hay en esta administración, tienen un equipazo. La realidad es, no son especialistas en hacer evaluaciones de impacto social, ni es su trabajo, y yo no quiero que usen mis impuestos para eso, ¿no? Eso de que andan regalando estudios a empresarios, pues está raro, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace el Estado mexicano? En el caso de Saramaca contra Surinam, en el párrafo 129, y en la interpretativa, en el párrafo 41, lo que te dice es, en la Corte Interamericana, que el Estado puede delegar esa obligación a un tercero independiente calificado, pero siempre bajo la supervisión del Estado. O sea, prepara tu manifestación de impacto ambiental y preséntasela a la Semarnat, y la Semarnat la revisa para ver que no estés diciendo una tontería. Lo mismo es lo que están haciendo en el sector energía. Preparas una manifestación de impacto social, se presenta ante la Secretaría de Energía, le echan ojito que no digan una tontería y te la aprueban, te la rechazan o te la condicionan. Eso mismo es lo que está pasando en el sector minería. Lo que están diciendo es, va a haber una evaluación de impacto social, de hecho van a ser dos, eso es lo que dice la ley minera. Esta es mi teoría, no estoy diciendo que es cierto, lo que estoy diciendo es lo que yo creo, me puedo estar equivocando. Yo creo que lo que están diciendo es, el Estado va a hacer un estudio de impacto social etapa cero, para ver que no anden dando concesiones mineras en cosas obvias, grotescas, viricuta, ¿no? O sea, creo que eso es lo que están diciendo. Una vez que pasa el proceso de licitación y se adjudica la concesión minera, entonces, ya que haya un proyecto de que si va a ser superficial, va a ser subterránea, va a ser a cielo abierto, va a ser tajo, etcétera, etcétera, entonces ya el desarrollador hace, ahora sí, una manifestación de impacto social o evaluación de impacto social a profundidad, ya que sepan en dónde van a perforar, qué tecnología van a usar, y ahí van a medir los impactos. Ahora, otra vez, ¿por qué está haciendo esto el Estado mexicano? Por buena onda. Es porque lo dice el convenio 169 de la OIT. Es una obligación del Estado mexicano que descarga a través de los documentos que genera el particular, pero además así se garantiza la independencia. Todo el mundo dice, oye, pero ¿por qué un consultor está haciendo las evaluaciones? Pues porque ahí está Pemex, porque ahí está CFE, porque ahí está el Ejército Mexicano. Está raro que tu Estado hagas la evaluación, determines los impactos, determines si procede o no procede a la consulta, hagas la consulta. Pues vean lo que pasó en el Tren Maya, ¿no? Por eso se necesita que siempre haya un tercero independiente, y el Estado no puede estar supliendo esa función.
y tenemos que garantizar la independencia de ese tercero. Y ya me voy a callar porque si no hablo de más. Muchas gracias, buena pregunta. Tenemos espacio para una pregunta más. ¿Alguien quiere realizarla? Mencionaban, no sé si fue la mesa anterior o fue el maestro Leonardo, de la redacción de la nueva ley de energía estaba diferente la consulta en cuanto a la reforma de la Constitución. Yo no le digo a qué se refiere con que esté diferente redactada la consulta, pero jurídicamente y en la práctica hay algún impacto en que esté diferente la consulta que está en la Constitución a que está en la nueva legislación. La Constitución, o sea, la gran diferencia es el impacto significativo. Esa es la gran diferencia. El artículo 2 de la Constitución dice solamente consulto si hay impacto significativo, más o menos. Eso es lo que están queriendo decir. La ley, las leyes del sector energía, la ley minera, y pues al final lo hemos platicado varias veces, no importa lo que digan las leyes, porque al final todo esto deriva del bloque constitucional y convencional, gotea hacia abajo, ¿no? Creo que el tema de la consulta previa, libre, informada, creo que todavía estamos lejos de ver la versión final. ¿Por qué? El artículo 2 de la Constitución se va a verbalizar a través de una nueva ley que va a publicar seguramente el Poder Legislativo y la Presidenta antes de que acabe el año, que se va a llamar Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas. Hay una segunda versión medio rara por ahí que circularon que se llama Ley de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Y esta ley va a verbalizar y va a despepitar todo este tema de los derechos diferenciados y todo el tema de derecho a la consulta de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Y para mí, lo que van a hacer es armonizar el tema, que es algo que ya habíamos discutido en algún momento. Fíjense qué manera tan torpe de legislar. Meten el tema de la consulta indígena en la ley minera y después la meten en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pero no dicen lo mismo. Y después lo meten en la ley de hidrocarburos y no dice lo mismo que esta. Y después la meten, oye, espérate, pues no vamos a andar haciendo, porque aparte, ojo, eso es a nivel federal, y lo mismo es a nivel estado, pero es el mismo derecho, y lo mismo a nivel municipal. ¿Qué estás haciendo? Entonces, yo creo que la intención del legislador va a ser crear una sola mega ley federal que se va a llamar Ley General de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas, y va a crear un solo órgano que va a llevar a cabo, va a tratar de homologar a lo largo y ancho de todo el cuerpo normativo federal, estatal y municipal un solo derecho a la consulta, un solo proceso de identificación, un solo proceso de ejecución. Eso no quiere decir que vaya a haber un solo mega órgano de consulta, no estoy diciendo eso. Obviamente van a haber órganos federales, estatales y municipales, porque si no, no van a acabar nunca, ¿no? O sea, sí son muy fregones en el INPI, pero pues hay límites humanos, ¿no? Pero yo creo que estamos lejos de ver todavía la última versión. Por ejemplo, yo te adelanto, para mí, en mi opinión, yo lo que creo es muy raro que la CENER esté determinando una opinión de procedencia o no procedencia de la consulta indígena. Pues está raro, ¿no? Porque el mandato de la CENER es promover el desarrollo de proyectos, ¿no? Y además tú no eres especialista en temas de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, ¿por qué estás determinando tú si procede o no procede la consulta? Para mí, lo que va a pasar es que le van a dar visto al INPI, que es el órgano técnico garante especializado en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas, como lo hacen en la Semarnat. Cuando tú presentas una manifestación de impacto ambiental, que es el paso número 1 que hace la Semarnat, gira oficios a la CONAMP, a la CONAGUA, a la PROFEPA, y pues pide al municipio, al Estado, y le dice, oye, ¿qué onda con este proyecto? ¿Qué opina todo el mundo? Para mí es para donde yo iría. O sea, si fuera mi decisión es lo que yo haría. Yo sí quiero escuchar al INPI en ese tipo de decisiones desde la etapa 0. Entonces yo lo que les diría es, manténganse en línea, porque antes de que se acabe el año va a venir todo un nuevo cuerpo gigantesco que va finalmente a organizar y sistematizar todos estos derechos de forma armonizada. Lo mismo en el sector minero. Pues muchas gracias. Podemos dar por concluida esta segunda mesa de diálogo. Agradecemos la participación de todos los presentes. Nada más les recordamos que el día de mañana, viernes